Muy buenos días a todas y todos. Soy Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, tengo la matrícula 2202-8056 de la licenciatura en Derecho en la Escuela Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que estoy cursando se llama Juicios de Amparo 2. Este es el reto 6, que lleva por título El litigio estratégico. Mi asesora es la maestra Rosa María Oliveros Sánchez. Estoy elaborando este video el día de hoy, 8 de noviembre del 2024, y se refiere el reto a la elaboración de un video que lo he titulado El litigio estratégico. Dentro del reto había que elegir una opción, yo elegí la tercera, que se refiere a una sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, en el que se analizó la obligación estatal de proveer del servicio de alcantarillado y saneamiento a unas comunidades. Está dividido en tres partes la presentación y voy a dar una reseña breve y al mismo tiempo voy a ir definiendo a qué se refiere el litigio estratégico para finalmente dar mi conclusión del tema abordado y de la sentencia que me ocupa para dar cumplimiento al presente reto. El litigio estratégico consiste en la selección de un caso de alto impacto, con el cual acudir a los tribunales de justicia a fin de conseguir una sentencia que, más allá de reparar a las víctimas directas del caso en cuestión, permita conseguir reformas legales, la adopción o reforma de políticas públicas o cambiar la conducta de las autoridades a fin de que los beneficiarios finales del litigio sean todas aquellas personas que se encuentran en una situación similar. Dicho litigio se efectúa cuando hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, exista incompatibilidad entre el derecho interno y el internacional, o los jueces no brinden seguridad jurídica. Previo a ello se establecerán los objetivos que se persiguen, se efectuará un análisis de viabilidad del caso analizado, determinadas condiciones tales como que el interés público sea claro, que sea paradigmático, que demuestre defectos estructurales del marco jurídico, las repercusiones que tendrá la pérdida o ganancia del caso, el tipo de recurso a utilizarse, la posición que tienen las y los juzgadores en torno al derecho que versará el litigio. Derivado de lo anterior, concuerdo con la definición de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, que afirma que el litigio estratégico se concibe como una técnica legal en el área de defensa de los derechos humanos que pretende incidir en los problemas estructurales de una realidad social, política y jurídica, incidencia que permite una mayor observancia y aplicación de los derechos humanos por parte de los operadores de justicia, y promoviendo con actos de apoyo al litigio estratégico la sensibilización y concientización de los medios de comunicación y de la sociedad. Es decir, el litigio estratégico nos permite develar patrones de conductas ilegales o arbitrarios y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos, denunciar políticas públicas que contradicen estándares internacionales, sea porque su diseño, contenido o forma de implementación afectan derechos humanos, abrir nuevas vías de participación, fortaleciendo la capacidad de acción de las organizaciones, lograr un cambio para personas en situación similar y aumentar la toma de conciencia y generar debate público. En ese sentido, el caso de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, en la que se analizó la obligación estatal de proveer del servicio de alcantarillado y saneamiento, es un claro ejemplo emblemático enmarcado en nuestra Constitución en su artículo 4, que prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano. Se reconoce una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, caracterizada por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, la cual exige la tutela más amplia de conformidad con el artículo 1 de nuestra máxima ley. El litigio estratégico en derechos humanos es una herramienta que han utilizado víctimas, organizaciones de la sociedad civil, así como ciertos órganos del Estado, como ministerios públicos y Defensoría del Pueblo, claro, en menor medida.
para la protección de derechos fundamentales a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos internacionales. En relación al análisis del caso de protección en la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, su relación con el derecho al medio ambiente sano en el litigio estratégico, destaco puntos nodales en la resolución que deben tomarse en cuenta dado que se trata de un impacto jurídico-social de gran relevancia y los cuales son: primero, se determina la existencia de una problemática legal que tiene interés social y el caso representa una grave violación a los derechos humanos. La decisión que emite el tribunal correspondiente tiene un efecto social o de interés general, creando un precedente para otros casos de la misma naturaleza. 3. El tema objeto del litigio es comprendido y difundido por los medios de comunicación y el público. Existió la posibilidad de atención y apoyo de los medios de comunicación y en la sociedad civil. Y por último, 5. La decisión tomada por el tribunal resultó imparcial e independiente. Estas para mí son premisas fundamentales. Derivado de lo anterior, es dable establecer que a lo largo de la sentencia es evidente la develación y exposición de patrones de conducta ilegales y estructuras desde las que sistemáticamente violan derechos humanos, es decir, la promoción de derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva solo se activa a partir de los reclamos de los grupos sociales, cuya finalidad siempre será controvertir políticas públicas que contradicen estándares internacionales y constitucionales, sea porque su diseño, contenido o forma de implementación afectan derechos fundamentales, y con ello incluir en la agenda del Poder Judicial temas ausentes y exigirle a este que abra arenas de discusión para nuevos temas relacionados con los derechos humanos. Ahora bien, en la sentencia el acto reclamado se refiere a dos pretensiones. La primera, a la descarga de aguas residuales en la zona industrial de San Luis Potosí, en las inmediaciones del poblado que conforma la zona urbana, y la segunda pretensión es la omisión de prestar el servicio público de drenaje, alcantarillado y saneamiento en el poblado que conforma la zona urbana, de acuerdo con el artículo 115 constitucional y 114 de la Constitución local del estado de San Luis Potosí. Por parte de las autoridades responsables son la Comisión Estatal del Agua del estado de San Luis Potosí, la Presidencia y el Ayuntamiento Municipal de San Luis Potosí, el Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro, de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez de San Luis Potosí, los cuales negaron la omisión reclamada y la autoridad los declaró ciertos en términos del artículo 115, fracción tercera, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 y 73 de la Ley Estatal del Agua de San Luis Potosí. En ese sentido, el litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque a partir de una causa legal busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática, dejando una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado. Dado que se trata de violaciones flagrantes al derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, libre y derecho a la salud, previstos en el artículo 4 constitucional, siendo el derrame de las aguas negras no tratadas de la zona industrial de San Luis Potosí, formando una enorme laguna de aguas negras de aproximadamente 20.000 hectáreas que origina olores nauseabundos, trasladando polvos o partículas contaminantes de heces fecales, colocando un inminente riesgo a la salud a los habitantes del poblado, en particular a las y los alumnos de las escuelas de nivel preescolar y primario. Bajo tales premisas, la omisión reclamada es violatoria del derecho del acceso a los servicios de drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de sus aguas residuales, previstos en los artículos 4 y 115 constitucional, en razón de que dentro de las obligaciones constitucionales y legales de las autoridades responsables se encuentra la prestación a los habitantes del municipio de San Luis Potosí de los servicios públicos de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,
y en el caso concreto no justificaron la debida prestación de los servicios en el poblado de San Luis Potosí. Por lo que, tomando en cuenta las repercusiones que provoca promover un litigio estratégico de acuerdo con la sentencia analizada, es procedente cuando las normas que protegen derechos humanos son sistemáticamente incumplidas y violadas, como es el caso. No existe compatibilidad entre las normas internacionales y las nacionales en el tema de los derechos humanos, como es el caso en concreto. Los jueces no brindan seguridad jurídica, pues sus decisiones son inciertas o imprescindibles debido a una falta de independencia o imparcialidad. No existe el derecho de acceso a la jurisdicción y, por último, involucra un asunto que ejemplifica o está relacionado a un problema social más amplio, como es el caso. Esto es, hay que tomar en cuenta que el litigio estratégico se utilizará básicamente en dos momentos. El primero, en función del principio de precaución, es decir, para prevenir o evitar daños a los derechos humanos, especialmente cuando no existe certeza científica de las consecuencias de una determinada acción. Ello se realiza especialmente en materia ambiental. Y la segunda, como medio correctivo, es decir, cuando ya existe una violación a los derechos humanos y lo que se busca entonces es la reparación integral del daño causado. Un claro ejemplo en materia ambiental en nuestro país son las constantes violaciones a derechos humanos en contra de pueblos y comunidades indígenas y rurales. Se han perpetrado en el marco del desarrollo de megaproyectos. Esto se debe en gran parte a la existencia de una política económica y social que carece de toda perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural, que ocasiona el consumo desmedido de los recursos naturales, la destrucción ecológica de la deforestación, la erosión de suelos y del patrimonio biocultural, la desertificación, la sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación del agua y aire. Es decir, los grandes proyectos de desarrollo representan procesos de inversión de capital público y o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de tierra y los derechos de propiedad sobre la misma, así como la explotación en gran escala de los recursos naturales. Los megaproyectos abarcan principalmente a los sectores minero, turístico, energético, de hidrocarburos, agroindustriales y de construcción de infraestructura carretera, entre otros, y no por ello dejan de ser redituables. Finalmente, mi conclusión, a manera de colofón, puedo decir que el litigio estratégico nos permite avanzar en la modificación de estructuras, conductas, políticas, normas y procedimientos internos a fin de lograr, con casos paradigmáticos, decisiones judiciales que permitan un cambio con implicaciones sociales, pues si bien la sentencia en primera instancia protegerá los derechos de las víctimas implicadas, sin embargo la finalidad última va más allá del caso concreto, pues como he mencionado, lo que se busca es provocar cambios estructurales para que las violaciones cesen, cuando menos por el motivo detectado, puesto que al permitir reformas legales, establecimiento o modificación de políticas adecuadas, las y los beneficiarios finales serán todas aquellas personas en igualdad de situaciones. Además, es importante tener en cuenta que existen recursos limitados de todo tipo y por ende hay que realizar una definición precisa de los objetivos al momento de litigar ante el fuero interno o el internacional, pues caso contrario se corre el riesgo de asfixiar a los tribunales con demandas, lo que puede llevar a una banalización de la discusión y por consecuencia un desgaste de los temas, sin perder de vista que puede darse también un efecto no deseado, tal como está ocurriendo con algunas decisiones judiciales locales en temas de derechos colectivos, lo cual finalmente redundará en un empobrecimiento de la agenda de derechos humanos en términos de visibilidad y relevancia. Finalmente, la estrategia de litigio de impacto en derechos humanos no constituye fórmulas sagradas, no existe un manual, todo depende del caso, de las circunstancias, del arte, lógica y razonamiento de la o el abogado. Hasta aquí es el cumplimiento del reto. Por su atención, muchas gracias.